Bien, si partimos de la definición clásica de salario, diremos que salario es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de parte de su empleador como contraprestación a una labor realizada. El salario en sí mismo, que es el propósito de este video, es analizarlo y estudiarlo desde un punto de vista histórico. En este caso para nuestro país, la Argentina. Y al analizar el salario desde un punto de vista histórico, lo pensamos como un hecho complejo. ¿Y por qué? Porque hay distintas formas de abordar el análisis de un salario. Lo podemos hacer a través de sus distintas categorías que involucran a distintos gremios y convenios laborales. Podemos tomar a ellos y pensar que habrá un salario mínimo, medio, máximo, y después lo estaríamos ajustando por experiencia o desempeño. Podemos tomar como el estudio de un salario a través de los distintos sectores de una economía, aquellos que trabajan en el área industrial, de agricultura, ganadería, servicios, comercio, construcción, minería, etc. O podemos abordar el análisis y el estudio del salario en función de sus distintos tipos, si es un salario fijo o variable, si forman parte de un salario del ámbito público, privado. Ya esta primera idea nos da una sensación de complejidad, pero si bien el objetivo es estudiar el salario desde un punto de vista histórico, se me ocurre que si lo analizamos y lo estudiamos como un salario mínimo vital y móvil, tal vez esto nos simplifique el estudio. Y si analizamos esto, bueno, comencemos por definir que el salario mínimo vital y móvil es el sueldo mínimo oficial que se establece para todos los trabajadores, en este caso para la Argentina. Y se determina a través de negociaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios. Y se actualiza periódicamente para tener en cuenta los efectos de la inflación. Prestemos más adelante atención a la idea de periódicamente. Da la sensación de que todos los meses se estaría actualizando. Entonces, una vez más, el objetivo del presente trabajo es establecer cómo se ha comportado el salario mínimo vital y móvil desde el advenimiento, en este caso, de la democracia, como para poner una fecha de orden temporal, en este caso el 10 de diciembre de 1983, hasta el presente, y determinar cuál fue el valor más alto en todo este periodo. Bien, para esto les presento este primer cuadro, conformado por una primera columna donde se van a establecer las fechas de todos los decretos de los distintos gobiernos que han transcurrido desde el primer gobierno, en este caso del doctor Raúl Alfonsín, 10 de diciembre de 1983, hasta la actualidad, que vamos a tomar como fecha tope de análisis el 1 de septiembre del 2024. Una segunda columna donde visualizamos el valor del salario mínimo vital y móvil en ese preciso momento. Ya en este primer pantallazo hay algo que nos empieza a llamar la atención. Fíjense que el 1 de enero de 1984 el salario mínimo vital y móvil decretado alcanzaba los 3.140 pesos. Y después, mes a mes, empieza a incrementarse. Hasta llegar al 1 de mayo de 1985 con un valor de 47.454 pesos. Luego, abruptamente, para el mes siguiente, cae su valor cuantitativo a 59 pesos con 37 centavos. Y empieza a crecer nuevamente hasta el 1 de marzo del año 1991, llegando al valor de 970.000 pesos.
Luego vuelve a caer nuevamente a 200 pesos y ahí sí se empieza a incrementar hasta nuestros días. ¿Qué ha pasado en estos cambios abruptos de valor, de su valor cuantitativo? Bueno, recordemos, veníamos ya de lo que se conoció como pesos ley 18.188. Y este rigió desde el 1970 hasta 1983. Luego pasamos, a través de un cambio de moneda, a llamarse pesos argentinos. Y este rigió desde junio de 1983 hasta 1985. Un nuevo cambio de moneda nos llevó a tener lo que se conoció como pesos australes, y este rigió desde junio de 1985 hasta diciembre de 1991, para desembocar en lo que rige actualmente la moneda llamada pesos. En este caso, desde enero de 1992. A esto se debe la complejidad de estudiar, en este caso, el salario mínimo vital y móvil cuando existieron distintos tipos de moneda. Y esta complejidad nos lleva a tomar otra determinación. Fíjense cómo veníamos decíamos, la moneda ley 18.188, pasamos a aquella que está en color naranja, llamado pesos argentinos, luego lo que está en color celeste, pesos australes, y a partir de allí lo que conocemos actualmente por el nombre de pesos. Entonces, no podemos estudiar linealmente la evolución de un salario mínimo vital y móvil cuando hubo distintos cambios de moneda. Y aquí nos obliga a tomar una determinación. En principio mostremos los gobiernos que vamos a analizar, ¿sí? Y los mandatos de cuándo iniciaron y cuándo terminaron hasta la actualidad. Vamos entonces por el primer gobierno, en este caso del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, cuyo mandato fluctuó desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 8 de julio de 1989. Y aquí vamos a presentar el siguiente cuadro donde en la primera columna se ven reflejadas las distintas fechas de los distintos decretos de a cuánto ascendería el salario mínimo vital y móvil en sus respectivos espacio temporal. En este caso, el doctor Raúl Alfonsín comenzó decretando un salario de 3.140 pesos el 1 de enero de 1984 y su último decreto consta del mes del año del 1 de julio de 1989 con 20.000 pesos. En una segunda columna, y para poder analizar la evolución de este indicador, lo vamos a refrendar contra el dólar. ¿Cuánto valía un salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, el 1 de enero de 1984? Si tomamos que la cotización de ese día ascendía a 35 pesos con 60 centavos, un dólar 35 pesos con 60 centavos, en la cuarta columna lo que vamos a refrendar es el valor del salario mínimo vital y móvil expresado en dólares. O sea, ese salario representaban 88 dólares con 20 centavos. Y aquí ustedes me dirán, bueno, si yo continúo con este análisis para todos los gobiernos, nos vamos a chocar con esta discusión de que tomar el dólar oficial conlleva ciertas dificultades, porque para algunos dirán, bueno, el verdadero valor es aquel que se refrenda cuando se expresa como lo que se conoce como dólar paralelo, dólar ilegal, dólar blue, etcétera, como quieran llamarlos.
Pero también les recuerdo que el dólar de esas características no nace, en este caso con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, sino mucho más adelante, con lo cual, para ser coherente en el análisis, siempre vamos a tomar una misma idea, que es refrendar el valor del salario mínimo vital y móvil con respecto al valor del dólar oficial. Entonces, de aquí en más les propongo que pongan énfasis en la última columna. ¿Cuánto es el valor del salario expresado en dólares? Y para una mejor visualización siempre es bueno refrendarlo a través de un gráfico. En este caso un gráfico de línea. La variable, en este caso salario mínimo vital y móvil expresado en dólares, fluctuó a la baja, decreció en todo el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Y esto se visualiza a través de una línea de tendencia que la vemos expresada acá, en esta línea de puntos. Lo que sí voy a aportar como otro valor, otra información, es que el promedio del salario medido en dólares en el gobierno de Alfonsín alcanzó los 75 dólares con 51 centavos. Ya para el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, cuyo espacio temporal en su primer gobierno fue del 8 de julio de 1989 al 8 de julio de 1995, el valor del dólar fue cambiando y el valor expresado del salario mínimo vital y móvil también. En este caso, el 1 de septiembre ya valía 126 dólares con 98 centavos, luego pasó a 100 dólares con 62 centavos y luego subió a 199 con 72. Ya en su segundo mandato, el dólar se mantuvo constante. Un peso, un dólar. Con lo cual, a partir del 1 de diciembre, el salario mínimo vital y móvil era de 200 dólares. Y refrendado esto frente a un gráfico, se visualiza que fue creciente en todos esos años. Y su valor promedio alcanzó o llegaba en este caso a 156 dólares con 81 centavos. Ya para el gobierno de Fernando de la Rúa, cuyo espacio temporal lo ubicamos entre el 10 de diciembre de 1999 y el 20 de diciembre del 2001. Aquí podemos recordar que durante toda su gestión no se modificó el valor del salario mínimo vital y móvil. Este permaneció constante en 200 pesos. Además, durante toda su presidencia el valor del tipo de cambio también se mantuvo constante, un peso, un dólar. Con lo cual, esto significa que el valor promedio del salario mínimo vital y móvil medido en dólares fluctuó en ese lapso de tiempo en 200 dólares. Pasemos al siguiente gobierno precedido por distintos presidentes. En un lapso de una semana tuvimos a Ramón Puerta, al doctor Adolfo Rodríguez Sá, al doctor Eduardo Camaño y finalmente hasta el 25 de mayo del 2003 al doctor Eduardo Duhalde. En especial para este último, decretó el 1 de enero del 2002 un salario de 200 pesos, pero ya el valor del dólar era de 1 peso con 40, con lo cual arrancó su gestión con un salario mínimo vital y móvil expresado en dólares en 142 dólares con 86 centavos. Y así los meses y años siguientes. Refrendado esto, una vez más, a través de un gráfico, vemos que el salario experimentó una baja y el promedio se ubicó en los 67 dólares con 8 centavos.
La siguiente gestión de gobierno fue la del doctor Néstor Kirchner, que abarcó el periodo de 25 de mayo del 2003 al 10 de diciembre del 2007. En ese lapso de tiempo se decretaron los siguientes decretos con los siguientes valores del salario. El dólar fue fluctuando muy levemente, pero lo que sí creció la cuantía del salario en pesos, con lo cual, refrendado en dólares, lo vemos en la cuarta columna y se visualiza mejor en un gráfico de línea donde vemos, sí, que el salario medido en dólares creció exponencialmente en ese lapso de tiempo, ubicándose el valor promedio en $186.36. La gestión siguiente, en su primer gobierno, fue la doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuyo espacio temporal fue del 10 de diciembre del 2007 al 10 de diciembre del 2011. Estos fueron solamente los decretos de el salario mínimo vital y móvil. El dólar fluctuó en estos valores. Siempre vemos refrendado el salario en dólares y expresado esto en un gráfico, visualizamos que también siguió creciendo su cuantía medida en dólares y el promedio ya se ubicaba en los $416.11. En su segundo mandato, que abarcó los periodos del 10 de diciembre del 2011 al 10 de diciembre del 2015. Estos fueron los salarios, la cotización del dólar, el valor refrendado en dólares y el gráfico de línea, donde podemos visualizar que se mantuvo relativamente estable y alto, cuyo promedio llegó a los $568.16. El siguiente gobierno fue la de Mauricio Macri. El espacio temporal fue 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019. Estos fueron las fechas donde se decretaron la cuantía del salario mínimo vital y móvil, con sus respectivos cotización del dólar, y su valor refrendado en dólares, lo que nos da en el gráfico una caída desde el inicio hasta el final, ya ubicándose el promedio o bajando con respecto a la gestión anterior a $386.15. El siguiente gobierno fue la del doctor Alberto Fernández, desde el 10 de diciembre del 2019 al 10 de diciembre del 2023. Estos fueron los distintos valores que tomó el salario mínimo vital y móvil medido en pesos, la correspondiente cotización oficial del dólar y refrendado este en dólares. Si lo visualizamos en un gráfico, vemos que tomó su valor en dólares creció y el valor en promedio llegó a los $329.25. Y finalmente, para poner un tope a este análisis, el actual gobierno de la Argentina de Javier Milei, del 10 de diciembre de 2023 al presente, estos fueron los decretados al momento de este análisis, de este video, con sus valores refrendado en dólares, su respectivo gráfico con un crecimiento desde que lo tomó al actual y un promedio de $250.28. Ahora, si nosotros resumimos desde el primer gobierno, como dijimos, del doctor Raúl Alfonsín al presente, y pegamos todos los gráficos que fuimos viendo, vemos que la evolución del salario mínimo vital y móvil
refrendado en dólares se comportó de esta manera. Donde vemos que hay un pico máximo en este caso el 1 de agosto del 2013, con $589 con 91 centavos, y otro pico el 1 de agosto del 2015 con $605 con 42 centavos. Estos fueron los dos máximos valores que alcanzó el salario mínimo vital y móvil refrendado en dólar oficial. Haciendo un resumen de todas las gestiones de gobierno y visualizando el promedio de cada uno de ellos, vemos que es el segundo gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner donde se alcanzó el promedio más alto. Bien, una segunda pregunta que podemos plantearnos es ¿qué podemos consumir con un salario mínimo vital y móvil? Y a mí se me ocurrió que un buen elemento sería estudiarlo a través de un producto noble como es el pan francés. ¿Cuántos kilos de pan francés podíamos comprar con un salario mínimo vital y móvil? También se me ocurrió que lo podríamos hacer con un paquete de arroz. O por qué no, con un kilo de papas. O lo que es algo muy apegado a nuestra cultura alimenticia, que es el valor del kilo de carne. O de una docena de huevos. O de un paquete de fideos. O por qué no, de un litro de aceite de girasol. De todos ellos, elegí analizarlo con el valor de un litro de leche. Y ustedes dirán, ¿por qué elegí como producto a la leche fresca? Bien, por varias razones. En primer lugar, es un producto esencial en la alimentación de las personas. Y porque es un buen indicador del poder adquisitivo de los consumidores. Su consumo tiene un impacto en la economía de todo el país, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y finalmente, creo que es un producto ampliamente disponible en todos los lugares de venta. Una vez más, les presento el cuadro con las mismas fechas, con el mismo valor del salario mínimo vital y móvil, ya agregándole una tercera columna con el valor del litro de leche de ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, el 1 de enero de 1984, un litro de leche costaba 10 pesos. Y así fui incorporando distintos cuadros con sus distintos valores. Ahora, cuando analizamos la relación que existe entre el salario mínimo vital y móvil y cuántos litros de leches podíamos comprar o consumir, para esto tenemos que visualizar la cuarta columna. Acá lo mismo, la cuarta columna nos informa qué cantidad de litros de leche podíamos comprar en esas fechas. Una vez más, este cuadro. Y terminamos con este último valor del 1 de septiembre del 2024 con la cuarta columna y sus cantidades de litros que se podían consumir. Fíjense que cuando refrendamos esta información, es decir, la cuarta columna de todos los fechas que venimos analizando,
esta otra variable se comportó de esta manera, tal cual lo ven en color azul, en donde el salario mínimo vital y móvil, con un valor de 574 dólares con 19 centavos, un precio de la leche de 4 pesos con 24 centavos, el 1 de septiembre del 2012 se alcanzó el consumo, a través de este análisis, más alto de 630 litros. Ya en un mismo gráfico me propuse plasmar la evolución de estas dos variables. En primer lugar, el salario mínimo vital y móvil medido en dólares, y en segundo lugar, la cantidad de litros de leche que podíamos adquirir con ese salario. En ambos casos, sabemos que estas variables se miden de manera diferente. Una se expresa en dólares y otra se expresa en litros. Con lo cual, lo que podemos analizar así de un primer golpe de vista es que ambas variables han mantenido una cierta evolución bastante similar en el tiempo que nos demandó este estudio. ¿Sí? En otras palabras, podemos decir que hay una correlación muy cercana entre una variable y otra. Por el momento, no mucho más que este primer análisis. Ahora sí, vayamos a nuestras reflexiones finales. Y en función de lo que hemos visto, analizado, tratado, vemos que existe un periodo de gobierno en el cual potencialmente existió, a través de este análisis, de esta comparación, litro de leche, salario mínimo vital y móvil, un mayor consumo. Sabemos que ningún trabajador percibe como retribución el salario mínimo vital y móvil, porque hay convenios laborales, están los sindicatos, los gremios, que pujan por un mayor cuantía salarial. Pero el solo hecho de tener un piso que obligue a todo el empresariado a pagar y no por debajo de ello, ya nos está hablando que existió a lo largo de todo este análisis, de este espacio temporal, momentos donde el salario fue más alto y por ende, a mayor salario en la sociedad, mayor consumo. Por eso me parece que el primer disparador de nuestro análisis es un mayor consumo. Y esto, repito, se ha dado en el segundo gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Ahí es donde se visualiza este mayor consumo. Y la pregunta que cabe hacernos es, ¿y por qué se generó este mayor consumo? Hay causas que lo impulsan. Bueno, se me ocurre pensar que en ese lapso de tiempo hay otro concepto muy importante a analizar, que es la distribución de la riqueza. Cuando la riqueza se distribuye de manera más equitativa, alcanza a una mayor cantidad de personas que tienen un poder adquisitivo tal que les permita consumir. Y esta distribución de la riqueza se verifica cuando visualizamos un indicador por excelencia que es el coeficiente de Gini. Los invito a que analicen el coeficiente de Gini de todos esos años que hemos establecido como punto de análisis y encontrarán que cercano a esa fecha es también donde se alcanza un mayor valor del coeficiente de Gini. De todas maneras, esto es una acotación que quiero aclarar. El coeficiente de Gini, cuanto más se acerca a cero, nos determina un mayor grado de igualdad, y cuanto más crece en valor, se acerca a una instancia de mayor desigualdad. Lo que me quería referir es que en ese lapso de tiempo vamos a encontrar que la distribución de la riqueza
fue la más oportuna o la mejor dada. Un tercer disparador para esta reflexión final es el impacto que tiene este mayor consumo en otras variables. Entonces también los invito a que cotejen qué pasaba en esas épocas, en esos años, con la tasa de desocupación, qué pasó con la tasa de pobreza, con la tasa de indigencia y con otros indicadores, ¿sí? Pero en especial con esto. Al haber mayor consumo, se entiende y se sobreentiende que hay más trabajo. Si hay cada vez más trabajo, es porque hay una mayor demanda. La mayor demanda implica elaborar más bienes y más servicios. Y esto está íntimamente ligado a un incremento en el nivel de empleo. Entonces, toda esta mayor demanda, mayor consumo, ¿cómo impactó en función de una mejor distribución de la riqueza en otras variables macroeconómicas como, reitero, la tasa de desocupación, de pobreza y de indigencia? Bueno, esto fue posible porque hubo un cambio de paradigma en las políticas gubernamentales. Si analizamos los gobiernos previos y posteriores, bueno, aquí es donde mayor se visualiza un cambio en las políticas gubernamentales, que trajo aparejado las variables que mencionábamos anteriormente. Y finalmente, sí, los invito a investigar qué sucede con otras variables macroeconómicas. ¿Hay alguna correlación con todo esto que veníamos hablando? Por ejemplo, con el nivel de deuda de un país, por ejemplo, con el nivel de exportaciones e importaciones, o, mejor dicho, con el saldo en la balanza comercial. ¿Hay alguna correlación que nos indique que nos encontramos con mejores indicadores? ¿Cuál era el nivel de deuda externa que tenía el país por esos entonces? Venía creciendo, disminuyendo, etc. Traten siempre de correlacionar con otras variables macroeconómicas y no quedarse solamente con un indicador. Sí, pudimos demostrar que en ese lapso de tiempo se alcanzó un mejor salario mínimo vital y móvil. Ahora, con eso, ¿qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Cómo impacta en otras variables? ¿Sí? Bueno, es un trabajo que les pido que investiguen y no mucho más por este análisis. Nos estaremos viendo entonces en otros videos de similares características y mientras tanto los saludos y nos vemos pronto.